La semana pasada te dije que esa voz se iba a transformar. Te dije que una vez que la voz no pudiera impedirte empezar, te iba a impedir cobrar. Y me imagino que eso fue exactamente lo que pasó. A lo mejor estabas escribiendo tu archivo de evidencia, a lo mejor estabas sacando cuentas de lo que podías cobrar por lo que has estado dando gratis, o estabas meditando acerca de un número real en tu cabeza y esta vocecita se apareció de nuevo. Pero esta voz suena de una manera diferente. No te dice quién te crees que eres para hacer esto, te dice quién te crees que eres para cobrar dinero por esto. Y el problema es que detrás de esa voz hay algo más callado, lo que nos dice que los buenos cristianos no hacen esto, que querer cobrar dinero por lo que sabes es mundano, que el dinero es la raíz de todos los males, que mejor lo tienes que dar gratis. Esa voz. De esa voz vamos a hablar el día de hoy y vamos a ponerla en su lugar. Una conversación sumamente importante que como latinos, como latinas, necesitamos escuchar, necesitamos tener. Así es que quédate conmigo. Bienvenido a Libertad para Seguirlo. Soy Salime. Si es tu primera vez aquí, este es el podcast para creyentes que quieren construir negocios digitales por una sola razón, para financiar su obediencia, para crear el tipo de margen financiero que te permita decir que sí cuando Dios te dice ve, da, quédate, planta, escribe, manda, entrena, sirve, cualquiera que sea tu llamado. Por más de 20 años he construido negocios digitales y plataformas digitales y estoy aquí para ahorrarte los errores y darte los marcos y las fundaciones necesarias para ayudarte a construir algo que ponga tu ingreso donde está tu llamado. Todo lo que platicamos el día de hoy viene con un ejercicio gratis esperándote en latinpreneurs.com/la bóveda. Si estás regresando de la semana pasada, bienvenido nuevamente. Tienes el archivo de la evidencia, tienes la misión de tu negocio y estas dos cosas están empezando a funcionar juntas, pero hay una pequeña voz en tu cabeza con una objeción que es una de las más profundas de todas. Nos ha pasado a todos, es acerca del dinero y nos ha tenido paralizados a muchos por muchas generaciones. Así es que vamos a hablar de ella. Te quiero decir algo que me tomó muchísimo tiempo entender. Los primeros 10 años de mi negocio en China cobré mucho menos, muchísimo menos. Hacía un proyecto que cualquier otra firma, cualquier otro negocio habría cobrado 15, 20 mil dólares si eso era lo que el mercado cobraba. Era buscar proveedores, visitar fábricas, negociar, hacer controles de calidad, manejar envíos, toda la cosa. Y yo cobraba muchísimo menos de la mitad. Me decía que estaba siendo buena cristiana, que estaba teniendo buena mayordomía, que estaba construyendo relaciones y sirviendo a la gente. Pero la verdad es que debajo de todo esto, y quiero ser súper honesta, había otra cosa. Cada vez que tenía que poner el número en el correo electrónico, literalmente se me paraba el corazón. Escribía el precio, lo borraba, lo escribía otra vez, lo bajaba más, y lo mandaba antes de que me arrepintiera. Y esta voz que tenía en mi cabeza me decía cosas como: ¿quién eres tú para pedir eso? Van a pensar que estás siendo abusiva. Mejor agradece que te contrataron. Las buenas cristianas como tú no piden dinero. Ahora, esta voz no empezó conmigo. Tengo que contarte un poco de historia de dónde empezó, porque creo que muchos de nosotros cargamos esa misma voz y no hemos rastreado de dónde viene. Ahora, yo crecí católica. Creo que la mayoría de nosotros crecimos católicos. La mayoría de nuestras madres, de nuestras abuelas, mujeres y hombres que nos formaron. Y en la tradición católica que dio forma a América Latina por más de 500 años, hay un valor profundamente arraigado y sostenido que es la pobreza como santidad. El sacerdote hace un voto de pobreza, la monja hace un voto de pobreza, el santo que da todo y que se pone en la pared, San Francisco de Asís, la Madre Teresa, las órdenes que sacerdotes y de monjas que no poseen nada y sirven todo. Y esta es una pieza histórica real y la respeto y no estoy para burlarme de esto, pero con el tiempo pasó algo. Este voto de pobreza, que era una vocación específica para un llamado específico que involucraba a un tipo de renuncia específica, cambió de camino. Y este voto que le pertenecía a la monja en el claustro o al sacerdote, se transfirió calladito, sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo viera. Se le transfirió a tu abuela, que se sentía culpable al ahorrar para su retiro, se transfirió a tu mamá, que nunca cobraba lo suficiente, se transfirió a ti cuando intentaste cobrar por primera vez a alguien, algún amigo o amiga, por algo que sabías que valía mucho más en cuanto al mercado. Así es que heredamos un voto que nunca hicimos. Y con el tiempo este voto heredado se reforzó con un versículo mal citado. El dinero es la raíz de todos los males. Ahora este no es el versículo. El versículo en 1 de Timoteo 6:10 dice: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero, la cosa hacia la que tu corazón se inclina. Pero por generaciones en una cultura
que tiene este valor católico de pobreza, este versículo se acortó. El dinero se volvió la raíz de todos los males. Dinero igual a maldad. Querer dinero o cobrar dinero quiere decir maldad. Pedir dinero igual a ser malo. Ahora, no estoy culpando a la Iglesia Católica, no estoy culpando a nuestras abuelas, ellos hicieron lo que podían hacer. Lo que estoy diciendo es que hemos heredado algo, una herencia teológica específica, y nos está costando mucho más de lo que imaginamos. Eso es lo que he tenido que enfrentar sentada en mi departamento en China a mis 20 y tantos años, viendo la cuenta del banco, la realidad del ministerio, de todo tipo de ministerio en el mundo, que no concuerda con esta creencia heredada. Ve a tu propia iglesia. Tu pastor recibe un sueldo, o debería recibir un sueldo. El edificio donde te reúnes tiene una renta o una hipoteca. La luz cuesta dinero. El café del domingo, si es que hay, cuesta dinero. Los materiales del ministerio de niños cuestan dinero. El viaje misionero que tu grupo de jóvenes hizo el verano pasado cuesta dinero. Si tu iglesia tiene un proyecto de traducción de Biblia, eso cuesta muchísimo dinero. Si tu iglesia planta a otra iglesia, eso requiere muchísimo dinero. Cualquier ministerio que conozcas, Puertas Abiertas, Wycliffe, Compasión Internacional, Coalición por el Evangelio, Desiring God, el proyecto Biblia, que tiene esos videos animados increíbles, las aplicaciones cristianas, los libros, los podcasts que te gustan muchísimo, cada uno de ellos se sostiene con dinero. Tiene sueldos, presupuestos, donaciones, operaciones. Te voy a ser honesta. Reformadas, que es un ministerio en el cual he derramado muchísimo de mi tiempo, que sirve a mujeres latinas en Latinoamérica y en Estados Unidos, y que ha ayudado a cientos de miles de mujeres a conocer a Cristo a través de la escritura en su propio idioma. Reformadas tiene gastos. Tiene el hosting de la página, software, producción, editoras, diseñadoras. El equipo que hace que Reformadas funcione son mujeres con sueldos. Tienen familias, tienen renta, tienen vidas. Si Reformadas no tuviera dinero de donaciones, Reformadas no existiría. De la misma manera que si tu iglesia no tiene dinero, la iglesia deja de existir, las luces se apagan, las puertas se cierran. El pastor se tiene que ir a buscar otro trabajo. El dinero no es lo opuesto al ministerio. El dinero es el combustible del ministerio. Ahora, esto no es algo que debería de ser controversial. Lo puedes investigar. Todo ministerio cristiano que ha existido, toda traducción bíblica que ha existido tiene un presupuesto. De hecho, la iglesia primitiva tenía una tesorería. El libro de Hechos lo registra. El apóstol Pablo recolectaba dinero para las iglesias en Jerusalén y se lo entregó de mano. Así es que, ¿por qué existe esta desconexión entre lo vivido y nuestros corazones? Por lo que nos enseñaron. En algún lugar nos dice que el ministerio sucede a pesar del dinero. Que la gente santa no piensa en esto. Que si estás sirviendo a Dios de verdad, no deberías necesitar dinero. Pero esto nunca ha sido verdad, no en 2000 años. El dinero siempre ha sido parte de la misión. Simplemente heredamos una creencia teológica que está fingiendo que no. El día que empecé a ver esto claramente, empecé a sacar cuentas diferentes. Me pregunté qué es lo que me estaba costando cobrar de menos. Y la respuesta no era solamente obvia en mi propia cuenta de banco. Le estaba costando al misionero que podría haber apoyado. Le estaba costando a la plantación de iglesia que pude haber ayudado a financiar. Le estaba costando a la mujer en el campo cuyo sostén desapareció y porque ya no había margen para ayudar. Así es que esta creencia heredada sobre el dinero no estaba protegiendo mi alma. Estaba manteniéndome lejos del dinero que estaba destinado a ser usado para el ministerio. Y esto es justamente lo que quiero que caminemos el día de hoy, de lo que quiero que hablemos el día de hoy. Este es el concepto, uno de los más importantes de los cuales vamos a hablar en Latinpreneurs. El dinero no es lo opuesto al ministerio. El dinero es el combustible del ministerio. El amor al dinero es el problema y la Biblia es sumamente clara en cuanto a esto. Si el dinero se vuelve tu Dios, tienes un asunto, un problema en el alma que necesitas atender. Necesitas ir con tu pastor de la iglesia local para hablar con él. Pero el dinero en sí es una herramienta neutral. El mismo peso, el mismo dólar que financia un casino puede financiar una plantación de iglesia. El dólar, el peso, el billete no cambia. Así es que lo que estás haciendo cuando construyes un negocio digital por el que puedes cobrar no es saltarte tu fe. Estás siendo parte de una tradición larga de creyentes que usaron su trabajo para financiar su obediencia. De nuevo, el apóstol Pablo hacía tiendas. Las mujeres de Lucas 8 sostenían el ministerio de Jesús con sus propios recursos. Lidia en Hechos 16, que me encanta, era una comerciante bastante exitosa que financió a la iglesia primitiva. José de Arimatea era rico y usó su riqueza para darle a Jesús una sepultura digna. Febe en Romanos 16 era patrona de Pablo, lo que significa que financiaba el trabajo de Pablo. Ninguna de estas personas se sintió culpable, ninguna de estas personas se disculpó, trabajaban, ganaban y lo ponían a trabajar donde estaba su llamado.
Esta es la tradición de la que está siendo parte. No es el evangelio de la prosperidad, no es la falsa enseñanza que te dice que Dios te quiere hacerte rico. Si solo nos das cierto dinero, vamos a orar por ti. No, este es un patrón súper simple, ordinario, antiguo, de gente fiel que entendió que su llamado va junto con sus recursos. Así es que no, el querer ganar bien conforme a lo que el mercado dice, no es ser menos cristiana. No eres mundano por cobrar lo que tu trabajo vale. No eres poco espiritual por querer un ingreso que financie tu llamado. Estás haciendo literalmente lo que creyentes han hecho por más de 2000 años. Simplemente lo estás haciendo con una creencia teológica falsa que hemos adoptado. Así es que te quiero dar 3 cosas que te van a ayudar a sostener, a entender y a ver nuevamente esta verdad con claridad. Número 1. El versículo que has estado cargando toda tu vida de acuerdo a esta tradición católica que hemos recibido no es correcto. Quiero que busques en tu Biblia. Primera de Timoteo 6:10. Quiero que lo abras, quiero que lo leas. El versículo dice, porque raíz de todos los males es el amor del dinero. Y quiero que notes 3 cosas. La palabra amor no es el tener, no es el ganar, no es el cobrar, es el amar, el corazón inclinándose, el haciéndolo Dios. Ahora, la palabra raíz no es la única raíz. Hay otras raíces de mal en el mundo. El dinero no es la única cosa el cual el corazón humano puede tener problema. La idea que es la única raíz es incorrecta, lo puedes leer en el griego. Que el amor al dinero produce muchos males. No es nada más un mal. Así es que no es el amor al dinero sea el único mal. El amor al dinero es uno de los males. Pero este mal nunca viene del dinero. Hay males que no tienen nada que ver con el dinero. Este versículo leído con cuidado te va a devolver muchísimo. Puedes tener dinero y no amarlo. Puedes cobrar dinero de acuerdo a un mercado justo y no amarlo. La pregunta no es acerca de tu cuenta de banco, la pregunta es siempre de tu corazón. Y esa es la prueba que quiero que hagas. Si Dios te pidiera mañana que dieras una tercera parte, la mitad de tu ingreso, ¿lo podrías hacer con manos abiertas? Si te pidiera decir no a un trato súper lucrativo que comprometiera tu integridad, ¿lo podrías hacer? Si te pidiera a Dios financiar algo súper costoso, ¿lo harías? Si la respuesta es sí, el dinero no tiene en ti nada. Gana más, financia más su obra. Pero si no, de nuevo, háblalo con tu pastor local, porque pues ese es un problema, o un consejero bíblico podría asesorarte. Número 2. Quiero que veas al ministerio honestamente. Y para esto quiero que hagas algo sumamente práctico a lo largo de esta semana. Ve a Google, quiero que busques cualquier ministerio cristiano que respetes. Puertas Abiertas, Wycliffe, La Voz de los Mártires, el Proyecto Biblia, Compassion International, Desiring God, la organización de tu autor cristiano favorito, la denominación a la que pertenece tu iglesia. Y quiero que busques las palabras reporte anual o estados financieros de ese ministerio. La mayoría de las organizaciones cristianas legítimas lo publican. Las buenas, de hecho, lo publican de una manera hermosa. Vas a ver presupuestos de millones de dólares, sueldos para el equipo, gastos operativos, costos de marketing, viajes, producción, presupuestos reales y profesionales línea por línea. Esos ministerios no son menos santos por tener estos presupuestos de millones de dólares. Son más efectivos por tener esos presupuestos. De nuevo, la iglesia primitiva en Hechos tenía una tesorería. Tenían un problema con la distribución de comida y tenían que organizar y asignar a personas para manejarlo. Tenían que lidiar con personas mintiendo sobre el dinero, Ananías y Zafira, porque el dinero era una parte significativa de cómo operaba la iglesia primitiva. El apóstol Pablo recolectó fondos para la iglesia que sufría en Jerusalén y viajaba para entregárselos a ellos. Esto no es nuevo. El trabajo cristiano siempre ha involucrado dinero cristiano. La razón por la que de nuevamente esto se siente raro es porque muchísimos de nosotros heredamos la idea de que el santo lo da todo. El ministerio nunca pide nada y porque nunca se habla de esto mucho en el púlpito. La mayoría del trabajo de los creyentes siempre ha sido patrocinado por gente creyente con trabajos comunes que gana sueldos en pesos, en dólares, en lo que sea y da significativamente de lo que da. Y esa es la persona que espero que seas. 3. Estás siendo invitado a una tradición de hacedor de tiendas. Quiero que leas Hechos 18. Pablo llega a Corintio y se queda con una pareja llamada Aquila y Priscila. Y el texto dice así muy casualmente que se quedó con ellos porque eran del mismo oficio. Así es que trabajaban juntos haciendo tiendas. Pablo, el apóstol, el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que posiblemente hizo muchísimo más por expandir el evangelio que cualquier otro ser humano exitoso, Pablo, hacía tiendas, un producto físico, tenía un oficio real, producía y vendía algo y usaba estos ingresos para financiar su obra apostólica,
para poder seguir predicando el evangelio sin ser una carga financiera para ciertas iglesias jóvenes que estaba plantando. Eso se llama el modelo del hacedor de tiendas. Y de nuevo, ha alimentado la obra misionera por más de 2000 años. Tú queriendo construir un negocio digital por el que puedas cobrar justamente para financiar el llamado de Dios, el llamado que Dios ha puesto en tu vida, no es una nueva idea moderna de Salime. Es la idea más vieja que ha existido en la iglesia. No la estamos inventando, te estás simplemente uniendo a ella. Y finalmente hay una estadística que te quiero dar, que nuevamente has escuchado en este podcast, porque es la razón por la que Latinpreneurs existe. Los misioneros en el campo, que muchas veces que se ve como las comunidades a las que están llegando, hacen el 90% del trabajo misionero pionero que está sucediendo alrededor del mundo el día de hoy. Y sin embargo solamente reciben el 10% del financiamiento. 90% del trabajo, 10% del financiamiento, del dinero. El sistema misionero que hemos estado escuchando principalmente de iglesias en Estados Unidos, no fue construido para nosotros. La manera de cerrar esta brecha no es esperando a que una institución nos financie. Se va a cerrar con creyentes latinos que construyen negocios que financian la obediencia, que se convierten en la nueva fuente de financiamiento, que pueden firmar el cheque ellos mismos porque se permitieron cobrar lo que su trabajo vale. Si te quedas sin cobrar lo que vale por una culpa heredada, nunca vas a poder ayudar. Si cobras lo que vale tu trabajo, tal vez eres la que o el que firma y ayuda. Ahora, esto no es el evangelio de la prosperidad, es lo que cristianos fieles han hecho por milenios. Así es que te quiero preguntar, ¿qué herencia heredada es la que más resuena en tu corazón? Es el versículo más citado, el decir el dinero es malo, querer dinero, cobrar dinero es malo. Es la herencia de pobreza como santidad, que algún lugar debajo de esta fe está esta creencia callada de que entre más santo seas, menos deberías de tener. Es el guión de que cobrar justamente es mundano y cada vez que subes tus precios, la voz te está diciendo que te está saliendo de tu fe. Nómbralo, porque te voy a dar un ejercicio que te va a ayudar a establecer bases bíblicas fundamentales, reales del dinero. Te quiero contar rapidísimo de un pastor, amigo, querido, él y su familia, que ha trabajado bivocacional como muchos de ustedes por mucho tiempo. Estaba en una empresa corporativa, trabajaba en sistemas en el negocio y pastoreaba una iglesia en un lugar en donde posiblemente nunca has escuchado. Pero David es uno de los pastores más fieles que conozco. Lleva 9 años pastoreando esta iglesia, predica cada domingo, aconseja, hace consejería bíblica los martes y los jueves, hace, ¿sabes? Lo que muchos pastores hacen, bodas, funerales, visitas a hospital, llamadas de noche. Y también trabaja 45 horas a la semana en un trabajo que no tiene nada que ver con su llamado. Hablamos y llevaba años rechazando la oportunidad de hacer consultoría por fuera. Tiene un expertise muy bueno por el cual empresas reales pagan dinero real y lo estaba rechazando porque creía que ser pastor significaba no perseguir ingresos de negocio de su vocación. Creía que su llamado pastoral requería un tipo de pobreza. Así es que se quedó en este trabajo corporativo que pagaba las cuentas, pero le robaba horas pastorales. Rechazaba esta consultoría que hubiera pagado muchísimo más en menos horas y le habría devuelto el tiempo y su iglesia, a la que ama más que cualquier cosa después de su familia, después del Señor también, recibía a un pastor súper cansado durante 9 años. Y hablando como amigos, le estaba diciendo lo que estaba enseñando, lo que había aprendido a través de China. Y caminamos por 1 Timoteo 6:10 y cuando lo buscó entendió que es el amor al dinero y no el dinero lo que es el problema. Le expliqué y le enseñé en Lucas 8 cómo las mujeres financiaban el ministerio de Jesús con sus propios recursos. Caminamos a través de este modelo en Hechos 18, Pablo como hacedor de tiendas, fidelidad con su oficio, y empezó a hacer cuentas y empezó a ver que si consultaba, que si hacía consultoría por fuera, aunque fuera 6 horas a la semana, con el precio de mercado, podría reemplazar su sueldo corporativo en 18 meses. En 18 meses. Y después podría pastorear a su iglesia de tiempo completo, simplemente con este negocio de consultoría digital. No sabía nada de sistemas, así que caminamos por todo esto. Pero empezó a cobrar lo que su trabajo valía
y no se quedó con esta idea de pobreza como pastor. 18 meses después dio el aviso a su trabajo corporativo y ahora pastorea de tiempo completo, y esta congregación que estaba recibiendo a un pastor súper cansado, súper dividido, está ahora recibiendo sus primicias. Está haciendo cosas que están cambiando totalmente, no solo a su iglesia, sino a su comunidad. Y el año pasado me dijo, el año que empecé a cobrar justamente y hacer a crear este negocio digital, mi congregación empezó a recibir al pastor que merecía. Su ingreso de consultoría financió su llamado pastoral. Y este es el modelo de hacedor de negocios en un pueblo chiquito, con un hombre que le tomó muchos meses creer que tenía el permiso de ser pagado por su trabajo secular y que podía ayudarlo a financiar su llamado. Me imagino que muchas de ustedes el día de hoy están en el mismo lugar. Así es que creé algo que creo que les puede ayudar. Se llama El espejo de las creencias del dinero. Lo puedes descargar gratuitamente en latinpreneurs.com/la bóveda. Si ya te suscribiste a la bóveda, latinpreneurs.com/login. Y esto es lo que vas a hacer. Hay 2 columnas. En la columna izquierda escribí 12 creencias sobre el dinero que cada creyente latino carga. Algunas son oraciones que escuchaste seguramente de tu mamá o desde el púlpito, o que tu propia cabeza te ha estado diciendo y que no están en la Biblia. Quiero que leas esas 12 y que encierres en un círculo esas que más resuenan, esas que más te crees. Ahora, en la columna del lado derecho, al lado de cada creencia que encerraste, hay un espacio en blanco y tu trabajo es escribir la verdad bíblica real al lado, no el versículo que la mentira finge ser, el versículo que confronta verdaderamente a esta mentira. Te di varias referencias como 1 de Timoteo 6, Lucas 8, Hechos 18, Proverbios 31, Deuteronomio 8, Mateo 6. No las vas a tener que buscar, están ahí para ti. Y con estos versículos, con tu Biblia abierta, vas a empezar a ver lo que dice la Biblia, lo que dice Dios acerca del dinero, y no de esas creencias teológicas que heredaste a través de una tradición ha estado moldeando a Latinoamérica por más de 500 años. Vas a entender la verdad de Dios y vas a entender de que cobrar fielmente no te hace menos cristiano. Si el dinero es un problema en tu corazón, entonces pues sí, tienes un problema espiritual y tienes que hablarlo con tu pastor o con un consejero bíblico que pueda ayudarte. Pero de nuevo, esta página la puedes encontrar gratuitamente en latinpreneurs.com/la bóveda. Quiero que lo leas, se llama El espejo de las creencias del dinero. Te va a tomar 20 minutos, 15-20 minutos, y te va a ayudar a entender bíblicamente lo que Dios dice acerca del dinero. Recuerda, a mí me pasó. Cobré muchísimo menos por el trabajo que estaba haciendo, y quiero que sepas que una vez que entiendes qué es lo que dice Dios acerca de esto, una vez que entiendes cómo el ministerio es financiado y cómo el ministerio puede ser financiado por lo que tú ganas, vas a poder empezar a escribir precios justos en un correo. No vas a borrarlos para bajar tu precio, vas a mandar los números, vas a cobrar lo justo que refleja tu trabajo, y te vas a acordar de que cada peso, cada dólar que ganas o que no ganas por culpa de trabajo del ministerio que no puedes financiar. La iglesia que necesita un pastor de tiempo completo, el misionero en un campo cuyo sostén ha bajado, la plantación de una iglesia nueva en un pueblo en donde no hay nadie que conozca el evangelio, la viuda en tu congregación que necesita ayuda para la despensa del mes, el proyecto de traducción de la Biblia en un idioma al que nadie más ha empezado. Nada de esto se financia con la culpa, se financia con tu obediencia de construir, de ganar, de cobrar fielmente, justamente, y de dar desde una mano que entiende que el dinero es simplemente una herramienta para poder financiar el llamado. Llevamos 7 semanas trabajando en ti, en los fundamentos, en tu identidad, en tu permiso, en la teología, y la próxima semana vamos a empezarnos a dar ciertos pasos hacia adelante. La semana que sigue te voy a mostrar cómo tus primeros $500 están más cerca de lo que crees, y vas a hacer una lista que creo que te va a sorprender, pero para poder llegar ahí necesitamos saber la verdad de la Biblia. Así es que ve a latinpreneurs.com/la bóveda, descarga el espejo de creencias del dinero, siéntate con tu Biblia y nos vemos la próxima semana. Soy Salime y esto fue Libertad para Seguirlo de Latinpreneurs. Adiós.